Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarles, darles una muy cordial bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Soy Arturo Vega Hernández, director de Capacitación a Distancia, y en esta ocasión estamos empezando esta teleconferencia en sustitución del maestro Mauricio Bermeo Mendoza, que tiene una asignación institucional y que tal vez en unos momentos más se incorporará con nosotros a este programa. Estamos pues en este curso Los desafíos y las tareas de los municipios en el México actual. Este curso es desarrollado por el INDESOL gracias a la colaboración del licenciado Octavio Acosta Arévalo, que es un destacado especialista en el tema. Nuestro objetivo general es proporcionar una visión y aportar conocimientos técnicos y metodológicos sobre la administración, el gobierno, la planeación, el desarrollo económico, las finanzas y la seguridad, que permitan a la administración pública municipal enfrentar con éxito los retos y desafíos de las políticas públicas para contribuir al desarrollo y hacer de los espacios locales lugares de acceso a derechos y oportunidades para una mayor igualdad y justicia social. Bueno, y estamos en la cuarta de 6 teleconferencias, nos acercamos al final de este curso, y en esta ocasión estaremos hablando del desarrollo económico sostenible. Nuestro objetivo hoy es analizar con ustedes los elementos que propician un desarrollo económico sostenible, partiendo del concepto de economía social y solidaria como base para el fortalecimiento de mercados y la generación de empleos o autoempleos locales, e identificando alternativas para constituir al municipio como agente de desarrollo y competitividad, tales como el establecimiento de alianzas público-privadas para desencadenar la actividad económica, los usos sustentables de los recursos naturales y pues los retos que se enfrentan ante el cambio climático, especialmente en algunas zonas donde esto es particularmente notorio. Bueno, pues como les digo, estamos en el cuarto de los programas, hemos estado viendo el tema del desarrollo local desde distintos puntos de vista. Hoy estaremos centrándonos en este concepto del desarrollo sostenible. Y entonces les invitamos a las personas que nos ven en las teleaulas, en los distintos puntos de recepción, para que reflexionen grupalmente y respondan a esta pregunta que orientará nuestro trabajo el día de hoy. ¿Qué pueden hacer hoy los municipios de México para impulsar el desarrollo local sustentable? Bueno, pues tendríamos que empezar por ver qué es eso, qué es el desarrollo local sustentable, y para trabajar sobre estos temas tenemos hoy un elenco de ponentes a quienes agradezco mucho, les doy una muy cordial bienvenida, gracias que estén con nosotros el día de hoy. Nos acompaña la licenciada Laura Fernández Piña. Ella es presidenta municipal electa de Puerto Morelos, Quintana Roo. Está ya pronta a tomar el cargo y a enfrentar una cantidad de retos muy interesantes, de lo cual nos va a platicar en unos momentos más. También está con nosotros la maestra Raquel Lozano González. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Federico Morales Barragán. Él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades aquí mismo en la propia UNAM, y también ha tenido una asignación muy reciente allá por el sur del país, ¿verdad? También nos podrá platicar de eso en unos momentos. Bueno, más adelante se incorporará con nosotros Vladimir Peña. Él es coordinador académico de Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Asociación Civil. Es una organización que trabaja, como su nombre lo indica, sobre el tema de la igualdad de género, y él nos platicará sobre esto en la sección de las mejores prácticas de la sociedad civil e innovación social que tendremos en el segundo bloque de nuestro programa. Bueno, pues empecemos entonces con nuestro tema de hoy. Le reitero nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida a la licenciada Laura Fernández Piña. Ella entonces, como decía, está por asumir el encargo como presidenta municipal en Puerto Morelos, Quintana Roo, y
pues podemos empezar entonces platicando cuáles son las perspectivas en cuanto al desarrollo sostenible allá en Puerto Morelos y pues para el municipio mexicano en general. Claro que sí, la condición que tiene el municipio de Puerto Morelos no es diferente al resto de los municipios del país. Creo que hoy el reto que tienen los municipios es no nada más atender la cuestión de los servicios públicos y la infraestructura, que es la tarea primordial que tienen las administraciones municipales, sino ir más allá, ir al desarrollo social. Y cuando uno habla del desarrollo social, hablas de calidad de vida. Y para tener calidad de vida tienes que tener un concepto integral del manejo del municipio, en donde tienes que atender la sostenibilidad y la sustentabilidad. El municipio de Puerto Morelos, que es el municipio más joven de México, tiene menos de un año de ser creado, tiene y enfrenta grandes retos, como lo mencioné, al igual que muchos municipios de nuestro país. Principalmente el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene que llevar consigo también la sustentabilidad. No podemos concebir el tener un desarrollo sostenible si no cuidamos nuestros recursos naturales, si no cuidamos todo el entorno que tenemos alrededor del municipio, pero siempre privilegiando la condición humana y el desarrollo de toda una comunidad. El desarrollo sostenible se da en muchas medidas, bien lo decías, en la cuestión de las asociaciones de personas de forma organizada, de forma privada, pueden darse también de manera compartida, pública y privada, y puede darse también desde la parte pública y poderles brindar ese desarrollo a ellos. Puerto Morelos, si bien es cierto, su vocación principal, al igual que el resto de los municipios de Quintana Roo, es turística. Tenemos 5,000 habitaciones, construyéndose 3,000 más, 10,000 fuentes de empleos para 30,000 habitantes. Esas fuentes de empleos las compartimos con otros municipios, pero hay un gran reto también en lo que es la parte agropecuaria. Puerto Morelos tiene esa dualidad, por la costa todo lo que es el desarrollo turístico, pero alejado de la costa tenemos una comunidad que es Leona Vicario, que tiene una vocación agropecuaria. El poder organizar a los ciudadanos para que los productos que ahí se desarrollan se puedan consumir en los hoteles y establecer esa cadena de relación entre particulares es también una tarea de promover desde el enfoque municipal. Es en donde tenemos que accionar más allá de lo que decíamos, de los servicios públicos y de la infraestructura, de obras públicas que se tiene que realizar para tener un funcionamiento eficiente de la ciudad, sino que queremos llevar calidad de vida a los ciudadanos, queremos que el ciudadano tenga un ingreso seguro, un ingreso que le brinde la seguridad a su familia, y que en ese sentido el desarrollo de la comunidad y la interacción que hay entre particulares, sobre todo en el ámbito económico, va a ser muy importante. Ahora, especialmente en el caso de Puerto Morelos, que es un municipio, ya lo decía usted, turístico, donde tenemos bellezas naturales impresionantes, toda esa región está pues llena de elementos naturales que pueden tener una explotación turística. Pero entonces, ¿cómo garantizar, cómo trabajar para que eso sea en efecto un polo de desarrollo económico, de bienestar para la gente, pero pues no acabarnos el recurso, no digamos atacar de tal manera la reserva ecológica de forma que pueda pues ponerse en riesgo? Sí, siempre he dicho que municipios que han crecido muy rápido, como lo es Cancún o Playa del Carmen, han sido víctimas de su propio éxito. Estos municipios crecieron en una medida desproporcionada, en donde el gobierno siempre quedó muy por abajo de las expectativas o de la demanda de una sociedad por ese crecimiento desmedido.
al llegar todos los días 50 o 100 familias diarias a vivir a una ciudad en donde no te alcanzan las aulas, no te alcanzan las camas de hospital, las calles se vuelven ya, la movilidad de la ciudad complicada. Eso le sucedió a Cancún y le sucedió a Playa del Carmen. Ese desarrollo no sucedió en Puerto Morelos, quedó como encapsulado en el tiempo. Puerto Morelos es nuevo como municipio en esa división política y administrativa, pero tiene más de un siglo de ser creado. Puerto Morelos, su vocación en un principio, antes se llamaba Punta Corcho, y era la producción del chicle. Ahí se descubre... ¿Era parte de Benito Juárez? Era parte de Benito Juárez. Ahí se producía el chicle. El señor Adams va de vacaciones de explorador, descubre el palo de chicle, el árbol de chicle, descubre que quiso ver qué utilidad le daba el chicle, descubre la goma de mascar y se vuelve una economía muy fluida en Puerto Morelos y en toda la zona. Es una zona chiclera que con el paso del tiempo el señor Adams descubre el chicle sintético, hace la goma sintética y se deprime económicamente toda esa zona. ¿Se agotó el recurso? No se agotó el recurso, más bien la demanda, ya no, había oferta, pero ya no había demanda, ya no había compra, y se sustituyó por la actividad turística. Pero en ese impasse que hubo del chicle al desarrollo turístico, hubo un crecimiento desmedido en la zona norte de Quintana Roo, en donde quedó aislado Puerto Morelos, que es una villa de pescadores, que abrieron brecha hace un siglo a punta de machete en medio de la selva para comercializar el chicle, maderas preciosas, el palo de tinte, la villa de pescadores. Y hoy estamos inmersos en el estado más turístico de México, con un gran potencial también turístico, pero con la gran oportunidad de definirnos cómo queremos crecer. Y aquí entra la responsabilidad de los 3 niveles de gobierno, junto con la sociedad, de definir ese crecimiento sustentable, sostenible, que le brinde a la ciudadanía esa posibilidad de afianzar sus raíces en una comunidad, que le va a garantizar a las generaciones actuales y a las futuras generaciones esa calidad de vida que tanto quieren. ¿La gente es consciente de esto? Digamos, está en este conocimiento y en este discurso de la sustentabilidad, ellos están dispuestos a trabajar en esta línea. Sí, Puerto Morelos tiene, como es una de las comunidades más antiguas de Quintana Roo, tiene mucho arraigo, tiene mucho amor por su tierra. Hay una cultura de sustentabilidad, hay una cultura ambiental, de reciclaje, en fin, una serie de acciones que se deben de realizar para cuidar nuestro entorno. Hay retos que enfrentar, evidentemente, porque al ser una comunidad que era, por decirlo, no despectivamente, pero así se sentía esa población, como un chipotito de Cancún, hoy en día tiene un protagonismo, hoy en día tiene una autosuficiencia presupuestal que puede brillar con luz propia, que tiene un nombre propio y tiene un apellido importante que es Quintana Roo y que puede definir esas condiciones. Hay cuestiones ambientales que hay que cuidar, un mangle, una zona de mangle importantísima que hay que rescatar. Tenemos los pozos de captación de agua que le surten a toda la zona norte del estado y que obviamente tenemos que cuidar el manto freático, el subsuelo. Tenemos el arrecife coralino más importante, uno de los más importantes del mundo. Eso nos obliga también a cuidar lo que es nuestros principales activos, que también es lo que vendemos.
A nivel turismo, a nivel internacional, podemos encontrar muchos destinos y muchas ofertas turísticas. Lo que Puerto Morelos ofrece precisamente es el contacto con la naturaleza, el poder visitar un rinconcito de México en el Caribe, conocer lo que es el sabor de nuestra cultura y tener ese contacto con la flora, con la fauna, con la naturaleza y tener esa interacción, esa experiencia en diferentes actividades como es el snorkel, el rappel o el turismo de contemplación de flora y fauna, en fin, un montón de actividades, que es el complemento ideal de los destinos turísticos que se encuentran alrededor de Puerto Morelos. Pero para poderlo realizar, tenemos que activar la economía de la población, no depender única y exclusivamente del turismo, tener otro tipo de actividades económicas y una muy importante sería precisamente el poder instrumentar acciones para que la comunidad pueda organizarse y poder vender los productos que se producen en nuestra comunidad. Somos principales productores de miel, pero la vendemos a Yucatán y Yucatán la exporta como hecha en Yucatán, por ejemplo. Entonces, es importante bajar programas federales, que se organice la comunidad, que se realicen cooperativas, asociaciones comunitarias para poder fomentar ese crecimiento y, ¿por qué no?, tener una propia marca, poderla establecer una cadena productiva y poderla vender. Organizar a los productores junto con otros municipios para poderle vender ser proveedores de la hotelería y de restaurantes y comercios de todos los productos que se siembran en toda la zona de Quintana Roo, como lo es la papaya, pepino, el chile habanero, por mencionar algunos. Entonces, digamos, si se pudiera sintetizar en pocas palabras, y a ver si lo entiendo bien, digamos, la idea sería, las grandes cadenas hoteleras ya están alrededor, esos ya están puestos ahí en Cancún, sí, en Playa del Carmen, ya no las queremos acá. Acá la apuesta sería por una economía social, de propiedad social, de propiedad comunitaria, que pues le dé empuje a otras actividades que son de importancia también para la zona, como esto de la miel o la producción agropecuaria, pero digamos bajo ese esquema de economía social. ¿Esa es la idea? Sí, el tener ese impulso turístico, tenemos nuestros centros de hospedaje, vamos a crecer en los próximos 5 años, probablemente dupliquemos la oferta hotelera de 5,000 habitaciones a 10,000 habitaciones. Sin embargo, la oferta hotelera es de baja densidad, es cuidando la ecología, no es una oferta masiva del all inclusive, de grandes hoteles, grandes moles de concreto frente al mar, sino más bien es un turismo de hoteles boutique, hoteles que ofrezcan ese contacto con la naturaleza, que no por ser más pequeños o por ser palapitas, signifiquen que tienen un costo más barato que los grandes hoteles. Estamos aspirando a traer un turismo de alto poder adquisitivo, ofertándoles eso que otros destinos no pueden ofrecer, que es el contacto con la naturaleza, pero también el poder desarrollar una diversificación económica a través de poderle dar esa proveeduría y esos insumos a todos los prestadores de servicios turísticos, como son los parques temáticos, como son los hoteles o como pueden ser los restaurantes. ¿Y eso se puede hacer con inversión de la propia gente de la zona o hay que traer inversión de fuera? Primero, la organización de los productores locales, de la gente local. Vamos a organizarnos bien, vamos a conjuntar esfuerzos para que podamos ofrecer en conjunto un producto. Por ejemplo, un productor que es micro
empresario y que siembra su papaya, difícilmente va a competir con las grandes abastecedoras de una central de abastos que pueden bajar el costo unitario por el volumen que manejan. Si unimos a todos los productores, podemos entrar en un mercado y ser mucho más competitivos. Creo que esa es la primera instancia. Pero la otra es también traer que grandes empresas volteen a ver la gran oportunidad que hay en Puerto Morelos y que hay en Quintana Roo de poder ofertar estos productos, estos insumos, y que vayamos desplazando paulatinamente el importar productos y por los productos que nosotros producimos. Muy bien. Pues ayuda a la zona en la que están, digamos, ya hay un desarrollo turístico importante alrededor, digamos, eso es como un bastón, digamos, en el que se pueden apoyar muy bien. Y bueno, es una zona conocida, es una zona que tiene un impulso turístico importante y eso puede ayudar mucho a que pues traigan esta inversión y a que la gente pueda funcionar bajo este esquema. Así es. ¿Reconocen algunos programas del gobierno federal o del gobierno local que pudieran apoyarles en este tipo de trabajo? ¿Hay algunos programas de los cuales estaríamos esperando bajar recursos? Sí, bueno, sobre todo de Cedesol hay muchos programas, principalmente lo que son el apoyo a los productores en este sentido, ¿no? Pero también hay otros programas que van acompañados del desarrollo social, no nada más en el tema económico, sino en el desarrollo social, como son los programas de mejoramiento de vivienda, de poder mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo los que viven en la zona agropecuaria, y el poder generar este dinamismo con microcréditos a través de la Secretaría de Economía, que puedan fomentar la creación de nuevas empresas, de las MIPYMES, pero a la par de un trabajo eficiente del gobierno municipal, en donde también dinamice esa economía local a través de generar ventanillas únicas, el poder generar un apoyo o incentivos a quienes crean una nueva empresa y poder generar esa economía local. Muy bien. Pues tenemos aquí un panorama muy interesante porque en pocas palabras hemos visto todas las alternativas que hay de desarrollo local sostenible y las podemos ya más adelante ir pues quizá profundizando más en algunas de estas. Pero sigamos entonces adelante, muchas gracias. Vamos a regresar entonces sobre el tema. Entonces, tenemos ahora al doctor Federico Morales Barragán. Él decíamos, es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM. Una vez más le damos las gracias. Y bueno, un poco a la luz de este panorama que ya vimos en Puerto Morelos, que es ilustrativo, ¿no? Es un municipio con unas características especiales por ser un municipio especialmente turístico, digamos, ¿no? Pero a la luz de esto que hemos visto y de otras experiencias, ¿cómo entenderíamos este tema de el desarrollo sostenible a nivel local, como impulso municipal desde el municipio? Claro que sí. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por invitarnos a este espacio de diálogo. Un gusto estar con ustedes. Me gustaría hacer la reflexión para nuestro auditorio y compartirlo con ustedes, haciendo referencia a tres aspectos fundamentalmente que me parece pueden, digamos, de alguna manera establecernos un marco general para después atender algunos asuntos particulares como los que recién nos compartía. Digamos, una primera cuestión que me gustaría señalar es que el desarrollo económico sostenible es la cara, la faceta, la dimensión económica de eso que conocemos como el desarrollo territorial.
Sobre esto, en un segundito daré algunos elementos al respecto, pero sí me interesa subrayar ese aspecto. Lo segundo que compartiré con ustedes tiene que ver con, bueno, cuando hablamos de desarrollo territorial, ¿de qué estamos hablando? Y entonces voy a dedicar unos minutos solamente a señalar lo que a mi juicio son los fundamentos del mismo, los fundamentos del desarrollo territorial. Y después, en un tercer momento, solamente de una manera así panorámica, sucinta, diría yo, cuáles serían lo que a mi juicio son el propósito fundamental de este desarrollo económico territorial, ¿no? Entonces serían los elementos que me gustaría poner a consideración de ustedes y de nuestro auditorio. Bien, respecto al primer asunto que señalaba yo al principio, el desarrollo económico sostenible, digamos, a mí me parece importante subrayar que no se olvide, que no se pierda de vista, que es la faceta económica de eso que llamamos desarrollo territorial. Pero, ¿qué quiere decir en última instancia esto de desarrollo territorial? El desarrollo territorial, vale recordar que no se refiere al desarrollo de un lugar. No estamos hablando solo del desarrollo en Puerto Morelos, no estamos hablando del desarrollo, es decir, no es el desarrollo de pequeña escala, sino es una manera de construir país que involucra a unidades de pequeña escala. Eso me parece, es decir, no es un problema de escala, sino de modo. Cuando hablamos de desarrollo territorial, estamos hablando de una manera de construir el bienestar, la cohesión en los países y que involucra distinta a la población que habita, que es residente o no, en distintas escalas territoriales. Eso me parece fundamental porque de pronto hay ciertas expresiones que yo personalmente no comparto, que nos hacen pensar, que nos hacen creer que el desarrollo está ausente al margen de los territorios. Incluso se dice que la globalización, por ejemplo, es un proceso desterritorializado. A mí me parece que eso es una, pues lo digo así con todas sus letras, me parece que es una opinión desorbitada, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque no hay acción humana, ninguna, que no ocurra en territorios. El asunto es cuál es la escala y desde dónde operan los actores. En todo caso, la globalización es un proceso transterritorial y multiterritorial en términos de escalas. Eso por un lado. No hay acción humana que no ocurra en territorios. Cuando hablamos de desarrollo territorial estamos hablando no del desarrollo, como diría un querido amigo, no del desarrollo pequeño, sino del desarrollo, de una manera de hacer desarrollo, y ahondaremos en esto. Un elemento fundamental es el desarrollo territorial. En última instancia debe de procurar, por una parte es la cohesión territorial, y eso solo se logra de qué manera, a través de la gestión asociada. Construir desarrollo territorial es procurar la construcción de la cohesión territorial. Ahondaremos sobre esto en unos minutos. Y evidentemente que la forma privilegiada de hacer esto, pues es la gestión asociada, pero no como un acto voluntarista, sino como es algo inherente, intrínseco a la vida social. En los territorios hay población de distinta naturaleza, de distintos intereses. La diversidad es un rasgo fundamental que no podemos eludir. De manera que el desarrollo territorial es la permanente esfuerzo de construir acuerdos, por eso hablamos de gestión asociada, no solo con los actores residentes, sino también con actores no residentes, como claramente es la experiencia que usted recién nos comparte de la gestión que tienen enfrente, en todos lados. Los problemas de los lugares no solo están involucrados los actores residentes, sino también están involucrados actores no residentes. Los acuerdos, por tanto, la gestión asociada, por tanto, es múltiple. Opera, por así decirlo, de manera horizontal, opera de manera vertical con una multiplicidad de actores. Entonces, hacer desarrollo territorial es, reitero, es procurar la construcción de la cohesión territorial a través de la gestión asociada. De manera específica, ¿cuál es la contribución puntual? ¿Cuál es el énfasis que nosotros trabajamos desde el desarrollo económico sostenible? Bueno, pues decía yo, es la faceta, la cara económica de todo este proceso, que su naturaleza es integral. Habitualmente, ¿qué hacemos en los municipios? Por ejemplo, en los planes municipales de desarrollo, es
común encontrarse en ellos la siguiente organización en los planes, en los documentos que se generan: el capítulo económico, el capítulo social, el capítulo ambiental, el capítulo que ustedes gusten. A mí me parece que esa es una aproximación limitada que obedece evidentemente al diseño sectorial que tenemos en este país y que desde la perspectiva territorial, desde la perspectiva del desarrollo territorial, nuestra aproximación tendría que ser diversa. ¿De qué manera? En lugar, en nuestros diagnósticos, de buscar, de dividir artificialmente los aspectos económicos, culturales, ambientales, los que ustedes gusten, a mí me parece que resulta más fructífero en términos de comprensión de los procesos y de construcción de acuerdos para una acción pública eficaz, el identificar problemas al interior de los cuales hay componentes económicos, componentes sociales, componentes ambientales, etcétera. Y entonces, en nuestros planes de desarrollo municipales ya no tendremos lo económico disociado de lo social y de lo ambiental y así sucesivamente, sino que lo que tendremos son problemas al interior de los cuales hay facetas, componentes, aspectos económicos, sociales, culturales, etcétera, y todos están interrelacionados. Esta aproximación en términos de diagnósticos, construcción de acuerdos y diseño en consecuencia de la acción pública me parece que resulta más eficaz que lo que hoy día tenemos en nuestro país y que me parece el desafío es paulatinamente ir desplazándonos hacia un enfoque de corte territorial, lo cual es complicado. En el debate seguramente comentaremos cosas al respecto. Bien, dicho estos elementos, el desarrollo económico sostenible como un componente del desarrollo territorial, no lo disociemos, es un elemento que está dentro de esa perspectiva. Segunda cuestión, el desarrollo territorial es procurar la cohesión en los territorios y esto solo puede ocurrir a través de la gestión asociada, es decir, el desafío de permanentemente construir acuerdos con múltiples actores, no solo los residentes. Muchas veces, en mi opinión, la pérdida de contundencia de la acción pública que se genera desde el ámbito municipal obedece a que solo construimos acuerdos con los actores residentes y no con actores no residentes que están involucrados con los problemas de, por ejemplo, de un municipio, el que ustedes gusten de nuestro país. Hay elementos de legislación, hay elementos de reglas de operación, que es un coco tremendo que tenemos en este país en términos de los desafíos que requerimos para transformarlos. Hay evidentemente actores nacionales e internacionales que están involucrados en los problemas, en el devenir de cualquiera de nuestros territorios, particularmente, por ejemplo, en el caso que nos señalaba la licenciada, ¿no? Entonces, ese diálogo, esa gestión asociada es, y aquí vale el término, multiniveles, ¿no? Eso es muy importante a mi juicio tomarlo en cuenta, porque de lo contrario, nuestra acción pública va a quedar acotada al ámbito, en el mejor de los casos, de acuerdos con actores del municipio, y esto nos va a dejar de lado actores que son clave para la generación de iniciativas diversas. Bien, ¿cuáles son, digamos, los aspectos que habitualmente se cree que lo económico es, es que miren, entran en oposición y no es fácil esto, no es fácil esto. La tensión entre necesitamos generar recursos, pero necesitamos que esto no ocurra en una estrategia depredadora. Se declara fácil, pero es un desafío complicado, no complejo, muy complicado. Y entonces creo yo que esos son identificar los ámbitos específicos donde se construyen acuerdos para construir la cohesión territorial, generando empleos, generando ingresos y haciéndolo en armonía con las otras dimensiones, es un desafío que se declara sencillo. Todo el mundo estamos de acuerdo que sea así, pero es complicado y necesitamos avanzar en esa dirección. Y a mí me parece que la contribución del enfoque territorial, que ahora ya lo podemos decir con más, digamos, de manera sintética, una vez dicho lo anterior, sus rasgos fundamentales son, pues es multiactores, no porque queramos que sea multiactores, sino porque hay infinidad de actores involucrados en los asuntos de los territorios. Esos actores operan desde distintas escalas territoriales y están vinculados con los territorios, por eso es multiescalas.
Y también es multidimensional porque es una división artificial la que hemos hecho, que corresponde a tradiciones del siglo XVIII, no por ello relevantes, pero que hoy día se nos quedan cortas para generar acción pública más eficaz, pues es multidimensional. En particular, aquí estamos discutiendo o poniendo énfasis en la dimensión económica, generación de empleo, generación de ingresos. Y, digamos, ya concluyo en la siguiente dirección. Los municipios de nuestro país, muchos municipios de nuestro país, se ven enfrentados al enorme dilema que infinidad de actores institucionales o no, los ponen en un predicamento de generación de empleo, sí, pero mira, va a llegar inversión con tales y tales condiciones. Condiciones que pueden ser muy complicadas, difíciles y que meten en rutas insostenibles a los municipios. Yo creo que ahí es el mensaje central de un desarrollo económico sostenible. Sí, pero no a costa del bienestar de los que vivimos en determinado lugar, ¿no? Entonces, se dice fácil, de nuevo insisto en ello, pero necesitamos diseños institucionales que propicien la construcción de acuerdos, no solo con actores residentes, sino también con actores que están involucrados con los problemas de los municipios, pero que no necesariamente habitan ahí. Entonces, me parece que es importante para terminar señalar primero, no disociar el desarrollo económico sostenible del desarrollo territorial en su conjunto, es una faceta. El énfasis tiene que ver con la generación de empleos, ingresos, producción, de acuerdo, sí, pero que propician la cohesión territorial. ¿Para qué queremos una población que se beneficie de esto y que les vaya muy bien, pero tenemos un amplio sector de la población que le va muy mal? Va a generarse ingreso, pero vamos a tener un problema enorme de cohesión. No se puede disociar. Y en ese sentido, el permanente desafío de construir acuerdos todo el tiempo. En México de pronto somos proclives a romper lanzas y no estoy de acuerdo, adiós. Así la cosa se dificulta, se dice fácil. Y concluyo con un elemento. Muchas veces se cree que, o se dice con mucha facilidad, que la construcción de acuerdos se ve obstaculizada porque falta voluntad política. Sí, pero no solo. Y mi punto para concluir es, si los actores explicitan desde qué escala territorial operan, eso ya va a ponernos en un escenario que va a favorecer el diálogo y la construcción de acuerdos. Un actor que ve las cosas desde la dimensión internacional o nacional difícilmente va a ver el mismo problema que otro que está sintiéndolo en aspectos cotidianos de su vida. Explicitar desde dónde se opera en términos de escala territorial, los actores, contribuye al entendimiento, a la construcción de acuerdos, la gestión asociada para generar cohesión territorial. Muy bien, muchas gracias. Pues hay conceptos muy interesantes que habremos de retomar más adelante. Más adelante regresaremos un poco con esta idea de claro que sí. que a la autoridad municipal qué tanto o hasta qué punto, de qué manera le corresponde ser actor en esto del desarrollo territorial, claro. Porque entiendo yo que es un concepto que alude a múltiples actores, no solamente al propio municipio y a la autoridad municipal. Pero bueno, sobre eso regresaríamos más adelante, porque vamos a darle ahora la palabra a la maestra Raquel Lozano González. Como les decía, ella es académica aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y entonces podríamos complementar la idea desde el punto de vista académico de los elementos del desarrollo local sostenible. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues como bien lo comentaba ya el doctor Federico, esta cuestión tiene mucho que ver con el territorio, ¿no? O sea, no podemos pensar en desarrollo local sin centrarnos en la cuestión de lo importante que es el territorio para tomar ciertas decisiones enfocadas en esa idea del desarrollo. Yo he traído aquí dos definiciones, ¿le pueden dar a la siguiente, por favor? He encontrado aquí dos definiciones, digamos, hay mucha discusión conceptual respecto al tema de desarrollo, ¿no? Incluso inicialmente hablábamos de esa discusión sobre crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ahora nuestra preocupación es esta cuestión del desarrollo porque está vinculado al tema de cómo se movilizan las capacidades o cómo generamos capacidades y quiénes son
digamos, los actores que tienen esa posibilidad, ¿no? En el entorno local, realmente creo que el tema de desarrollo local es muy importante centrarnos en esta cuestión de cómo movilizamos capacidades sociales, cómo movilizamos capacidades institucionales también, para desarrollar o para aprovechar, bueno, esos recursos y entonces enfocarnos en potencializarlos, sobre todo tomando en cuenta el tema de cómo llegar a enfrentar, digamos, aquello que mucho se ha hablado de esta cuestión relativa a que el desarrollo local es un tema, digamos, que se comenzó a abordar también ante la imposibilidad de los propios estados de responder a todas las necesidades desde lo local, ¿no? A las necesidades de la comunidad. Y por lo tanto, llega aquí a debate el tema de desarrollo local, cómo reestructuramos esa pérdida o esa aceptación de que el Estado no puede resolver por sí mismo todos los asuntos y no es el agente principal en este tema del desarrollo. Por lo tanto, comienzan a surgir nuevos actores nuevos actores de desarrollo local, donde el actor central ya no es el actor gubernamental, sino más bien son los actores sociales también. Por lo tanto, ¿quiénes serían esos actores? Pues por una parte, la sociedad, como sociedad civil organizada, como lo mencionaba el doctor Federico, las cuestiones relativas a cómo generamos desde la comunidad ciertas iniciativas de cohesión social, ciertas iniciativas basadas sobre todo en la confianza, ¿no? La confianza que yo tengo para vincularme con otros actores y generar alguna iniciativa relativa a potencializar las capacidades de mi territorio. Entonces, este actor, pues bueno, el actor social cobra gran relevancia en este enfoque y en esta discusión en torno al tema de desarrollo local. A su vez, también los sectores empresariales y académicos toman gran relevancia, ¿no? Pues evidentemente los territorios tienen vocaciones económicas distintas y por lo tanto eso también de alguna manera determina la influencia de esos sectores empresariales que van a impulsar las cuestiones, digamos, de competitividad, de innovación en los propios territorios, pero también el sector académico, por la cuestión del conocimiento, la creación de conocimiento más capacidades empresariales para generar, por ejemplo, iniciativas como los parques tecnocientíficos, ¿no? En Mérida. Por ejemplo, esas iniciativas donde se unen el conocimiento académico, pero por otra parte el sector empresarial también, para vincular esos dos temas y entonces generar innovación en los propios territorios. A su vez, he considerado aquí varios factores que inciden en el desarrollo local. Considero que el tema de la planeación es fundamental. Digamos, es un asunto que se debe poner bastante énfasis, ya que no podemos determinar planes de desarrollo ajenos a las realidades, ¿no? En las que estamos. Y por lo tanto, esta planeación debe ser sumamente, pues digamos, acercada al contexto en el cual se está desarrollando pues el gobierno local y por lo tanto estas cuestiones de planeación pues creo que deben ser algo en lo que se debe poner bastante énfasis. A su vez creo también que hay otro factor importante que es la cuestión de la madurez institucional en los municipios, qué reglas están establecidas, ¿no? Con qué reglas contamos para determinar acuerdos y para ver que estos acuerdos se cumplan de alguna manera y de esa forma lograr que las iniciativas de cohesión, de cooperación, de vinculación en el entorno de lo local, pues tengan alguna validez. A su vez, creo que hay otro factor importante, que es la cuestión de la situación financiera de los municipios. Tenemos una gran dependencia, los municipios tienen una gran dependencia de los recursos provenientes de la federación y por lo tanto, eso también se ha considerado o hemos considerado generalmente que eso determina de alguna manera la imposibilidad de atender, de innovar, de potencializar las capacidades del territorio. Sin embargo, no necesariamente. Es decir, sí es una brecha, digamos, un asunto pendiente en cuanto a cómo distribuimos los recursos de la federación cómo bajan a los estados, cómo bajan a los municipios, pero creo que también no necesariamente la ausencia de recursos limita la capacidad de innovación del territorio, considerando que los distintos actores pueden aportar recursos y capacidades y por lo tanto potencializar ese desarrollo. A su vez,
otro elemento importante es la cuestión de la vocación económica, que es algo que ya venían comentando. El municipio de Puerto Morelos tiene una vocación económica ya muy definida y así cada municipio tiene ese elemento ya que de alguna manera determina la forma en la cual va a orientar su desarrollo económico. Y la dificultad aquí está en cómo vincular ese desarrollo económico con ese desarrollo en términos de cómo afecta el sistema social, cómo afecta lo social, lo económico, es decir, cómo buscamos esa vinculación entre los dos y no, digamos, segregar a ciertas poblaciones o beneficiar a algunos grupos por encima de los intereses de otros, ¿no? Entonces, esa es una dificultad importante. A su vez, creo que estos niveles de participación del sector social en la gestión del territorio también son muy importantes, ¿no? Aquí, en el tema de desarrollo local, la participación va a ser como el eje fundamental también, ¿no? Y la capacidad de incidir, la capacidad de innovar, la capacidad de determinar de alguna manera cómo puedo yo, de alguna manera, contribuir a ese desarrollo. Hay distintas fuerzas que convergen en torno a este tema. Yo he considerado aquí que es un asunto también relacionado mucho con pensar en que los territorios no están ahí para adaptarse a nosotros, o sea, las condiciones en las que nosotros estamos determinando que se lleven a cabo, sino más bien que el territorio es un agente de transformación social también. Es decir, los territorios también no solamente están para adaptarse a las condiciones sociales, sino también para transformar el entorno social. Y por lo tanto, ahí es donde se busca esta convergencia entre sistema económico y sistema social. También, bueno, aquí creo que un tema importante en términos de la cuestión de la toma de decisiones o de cómo los gobiernos toman decisiones respecto o con un enfoque de desarrollo local tiene que ver con la definición de políticas públicas. Creo que esa es una forma de que los municipios a sí mismos tomen de alguna manera en sus manos o materialicen el desarrollo, materialicen posibilidades de desarrollo. Las agendas propias de los municipios, digamos, no es fácil determinar agendas de políticas públicas para los municipios. Mucho se ha dicho respecto de que los municipios no han podido determinar esas agendas, no han podido determinar cuestiones más complejas, más allá de lo que tiene que ver con sus facultades relativas al artículo 115. Sin embargo, sí hay ejemplos de municipios que tienen ya agendas mucho más complejas, ¿no? De agendas ya vinculadas con el tema de desarrollo, con el tema de atención a personas con discapacidad, con temas de derechos humanos, con temas, cuestiones sociales que antes no teníamos tanto en la mesa de debate, sino más bien pensábamos que el municipio tenía que atender esas cuestiones relativas a aquellas explícitamente señaladas en el artículo 115, pero no ir más allá. Entonces, creo que hay ejemplos de municipios que sí lo hacen. Está Mérida, por ejemplo, que tiene una agenda interesante. Está también Guadalajara. Hay grandes ciudades. Sobre todo he identificado ciudades medias y grandes ciudades que tienen como ese tipo de facilidades, ¿no? Para determinar agendas mucho más complejas. Pero creo que aquí las posibilidades de definir las agendas de los municipios van a estar muy vinculadas con las cuestiones de esa madurez institucional, de asumir un ámbito de competencias, pero también la capacidad de articular las distintas fuerzas gubernamentales y sociales para determinar iniciativas de desarrollo. En ese sentido, creo que las políticas públicas deben de alguna manera territorializarse, es decir, hablar de un anclaje entre los objetivos del desarrollo, por una parte, y los recursos disponibles para atender los asuntos públicos. Por lo tanto, en ese sentido, creo que las políticas públicas digamos que están pensadas en esos enfoques deben atender cuestiones sobre todo de tres tipos: cuestiones referidas a los sistemas productivos locales, lo que tiene que ver con atención a las pymes, incubadoras de empresas, relativo a proyectos productivos, ¿no? A pequeña escala. Creo que esos serían temas muy interesantes. A su vez, también respecto al entorno social y a la calidad de vida, que va a ser como el tema relativo a
cómo planeamos la ciudad, ¿no? Las cuestiones de urbanismo, de movilidad, ese tipo de temas son temas relativos a la calidad de vida, ¿no? Que es una preocupación ahora también de los municipios, proveer esas condiciones para determinar mejores entornos para vivir. Y a su vez las cuestiones de administración pública y democracia que tienen que ver, por ejemplo, con potencializar esquemas de presupuesto participativo, relativo, por ejemplo, también a la planeación estratégica. Entonces, hay un conjunto de aspectos que realmente son importantes y creo que desde las políticas públicas se podría abordar ya de alguna manera la cuestión del desarrollo local, ¿no? Eso es como para mí un elemento que podría darnos para trabajar cómo los municipios toman decisiones en esa materia. A su vez, ya no voy a lograr terminar con estas diapositivas, pero quisiera hablar un poco también de que en esta discusión en torno a la preocupación por el desarrollo local, creo que, bueno, a todos debe interesar el desarrollo local, ¿no? A los gobiernos, a la sociedad, pero cada sector, bueno, desde su justa dimensión y desde sus capacidades. Por lo tanto, en ese sentido he encontrado varias iniciativas, ¿no? Cuando hablamos de agendas de desarrollo, por ejemplo, está la Agenda para el Desarrollo, la ADM de INAFED, la Agenda para el Desarrollo Municipal, que se ha transformado con el paso del tiempo, que habla de indicadores, y a su vez también creo que el tema de la medición del propio desarrollo está vinculado con este asunto de las agendas, la Agenda de Desarrollo Municipal, los propios indicadores de desempeño que ahora tienen los planes de desarrollo municipal, que ahora ya son como un elemento muy a la vista, y también la cuestión de la posibilidad de hacer evaluaciones de esos programas sociales, de esos programas municipales, que eso va a ser fundamental y que tiene que ver mucho con la cuestión de el nuevo esquema de gestión para resultados en el cual estamos insertos y por lo tanto cómo los municipios y los gobiernos estatales están asumiendo esa cuestión de tomar decisiones basadas en resultados y por lo tanto determinar políticas y acciones en ese sentido. Y por lo tanto, bueno, eso es otro elemento que creo también necesario. Y creo que ahí la discusión sería si no tenemos demasiados o no hemos enfatizado demasiado en la medición, más allá de lograr una evaluación del propio desarrollo local. No, ese es otro tema. Y bueno, concluya con eso. Muy Gracias. bien. Bueno, nos queda ahí material para seguir trabajando sobre estos temas. Vamos a regresar sobre ello. Terminada la exposición del doctor Federico Morales, yo decía, bueno, ¿qué actores intervienen en esto del desarrollo local? Y pues la maestra Raquel Lozano con su exposición pues nos da un panorama muy amplio de lo que implica los actores y los distintos elementos que participan en el desarrollo local. Así que bueno, vamos a regresar sobre estos temas y vamos a tratar de complementar una perspectiva general. Vamos a hacer una breve pausa, si nos permiten. Yo les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo. La pregunta que hoy nos estamos planteando para que ustedes reflexionen allá en las teleaulas, en los puntos de recepción donde se encuentran, es ¿qué pueden hacer hoy los municipios de México para impulsar el desarrollo local sustentable? Ya hemos visto aquí, tanto desde la perspectiva del quehacer inmediato directo de lo que viene en una responsabilidad por asumir en Puerto Morelos, como desde el punto de vista de la investigación y del estudio académico del tema, los elementos que implica esto del desarrollo local sustentable. Bueno, les pido pues entonces que nos llamen, que nos digan cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus críticas, sus comentarios. Tenemos abiertos los teléfonos 5622-9328 y 5622-9330 para llamadas tanto de aquí, de la Ciudad de México, como del resto del territorio nacional, siempre sin costo. También pueden, por la vía electrónica, comunicarse con nosotros a la dirección teleaulascentro@hotmail.com. Quiero dar la bienvenida, están con nosotros estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí, de la propia Universidad Nacional, están con nosotros visitándonos, bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros y bueno, pues están viendo
cómo se desarrolla nuestro programa. Vamos ahora a la sección del video de la semana. Ya saben ustedes que recién se hizo la celebración del cumplimiento de los 10 años del PAIMEF, el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Y en el marco de esta conmemoración estamos presentando videos que han desarrollado las propias instancias de mujeres para destacar su trabajo en sus respectivas entidades. En esta ocasión vamos a ver el que corresponde a Colima. Veamos este video y regresamos. Gracias al programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, PAIMEF, mediante el proyecto Por un Estado Libre de Violencia contra las Mujeres, el Instituto Colimense de las Mujeres ejecutó 7.531.171 pesos. Se desarrollaron 14 metas con 101 actividades. Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, BACOLVIM. Se capacitó a 87 servidoras y servidores públicos de 36 dependencias para la generación de expedientes electrónicos únicos que permiten integrar, procesar y mantener actualizada la información y así evitar la revictimización de las mujeres en situación de violencia de género. Elaboración del protocolo de actuación en materia de violencia de género. Permite brindar a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, una atención integral con perspectiva de género y garantizar la debida diligencia en los procedimientos penales y así ejercer el derecho de acceso a la justicia, la integridad y seguridad personal. Jornadas interinstitucionales. Con la finalidad de descentralizar los servicios, el Instituto Colimense de las Mujeres implementó 97 jornadas de 50 programadas en los 10 municipios que componen el estado y se atendió a 4.849 personas. Se brindó asesoría legal, médica, de trabajo social, psicológica y canalización a instituciones de ayuda. Campaña estatal de difusión, Vivir sin violencia es posible. La difusión fue de julio a diciembre en 2 rubros, población en general y difusión en dependencias municipales y gubernamentales. En coordinación con las directoras de las instancias de las mujeres en los municipios, se visitaron 61 comunidades y se repartieron lonas, bolsas ecológicas, trípticos, carteles, gorras, bolígrafos, banners espectaculares. En radio se transmitieron 4.780 impactos. Programa Tiempo de Mujeres en radio y televisión, con la finalidad de brindar una herramienta de conocimiento en temas de salud, educación, vida social, familiar y de prevención de violencia contra las mujeres. Se produjeron 30 programas de radio y televisión denominados Tiempo de Mujeres. Violentómetro Digital 2.0. La aplicación para dispositivos móviles consiste en un test interactivo que sirve para visualizar las diferentes manifestaciones de violencia y generar datos georreferenciados con el propósito de contar con información actualizada sobre la prevalencia de la problemática en Colima. Refugio Temporal Mujeres Colima. De marzo a diciembre de 2015 ingresaron 41 usuarias, 52 niñas y 43 niños. Se ofreció hospedaje, alimentación, vestido y calzado, traslados, asistencia médica, representación legal, vigilancia, seguridad y acompañamientos durante su estancia temporal. Centro de Atención Externa Colima. Se fortaleció el Centro de Atención Externa con la contratación de 2 profesionales en psicología, 2 en abogacía, una trabajadora social y una persona para apoyo logístico, con el fin de garantizar la oferta de estos servicios a mujeres en situación de violencia. Se logró atender a 2.343 beneficiarias. Centro de Atención Externa Manzanillo. Desde febrero de 2015, Manzanillo cuenta con el Centro de Atención Externa, para que las mujeres víctimas de violencia tengan un lugar para recibir atención psicológica, legal y de acompañamiento. Se atendió a 5.518 mujeres y 198 infantes. Módulo de orientación itinerante. El módulo cuenta con profesionales en psicología, jurídico y trabajo social y recorridos a colonias y comunidades de los 10 municipios. Se atendió a 3.765 mujeres. Línea Mujer 075. Servicio de cobertura estatal que brindó 207 servicios de prevención y 252 de atención. Del total de atenciones, las mujeres refirieron a la violencia psicológica como la de mayor frecuencia, seguida de violencia física.
Centro de Justicia para Mujeres. Se contrataron los servicios profesionales en psicología, abogacía y de trabajo social, y se brindó atención a 2.167 mujeres y 42 infantes. Programa de contención emocional. Se benefició a 31 mujeres y 25 hombres, servidores y servidoras públicas, que brindan atención directa a mujeres en situación de violencia, mediante sesiones grupales y o individuales con una duración de 188 horas impartidas de mayo a diciembre. Trabajamos de la mano con mujeres todos los días para lograr el ejercicio pleno de sus derechos y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros. Cada una de las metas y acciones que hoy informamos cuentan con objetivos claros: la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y las niñas. En esta tarea institucional, PAIMEF se ha convertido en un factor importante para el desarrollo de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, además de brindar el beneficio de empleos directos a 43 profesionales con especialidad en las áreas de psicología, jurídico, trabajo social y de comunicación. Muy buenos días, pues ya estamos aquí. Gracias a Arturo Vega por acompañarnos en el primer segmento. Pues qué interesante el tema del día de hoy. Hoy estamos desarrollando nuestra cuarta teleconferencia relacionada con el desarrollo económico sostenible en el marco de este curso, Los retos y desafíos del municipio en el México actual. Muchísimas gracias por conectarse con todos nosotros. Quiero saludar enormemente a la teleaula, al centro de recepción que está en nuestra sede de profesionalización de Uruapan, Michoacán, a donde estuvimos el día de ayer y bueno, pues les mandamos un cordial saludo. Bueno, pues estamos platicando muy interesante el día de hoy. Quiero agradecerle a la presidenta municipal electa de Puerto Morelos, municipio 2448, ¿verdad? Sí. Ya ese es el nuevecito, el más reciente. El bebé. El bebé. El nuevo municipio, políticamente hablando, administrativamente hablando, pero con una gran historia de más de un siglo. Y además gobernado por una mujer. Qué dicha, ¿no? En esta nueva posibilidad que tenemos con la paridad horizontal, que gracias a esa paridad horizontal tuve la oportunidad de ser candidata y gracias al pueblo de Puerto Morelos que me dio la confianza con su voto de dirigir el primer ayuntamiento histórico. Pues bienvenida. Gracias. Bueno, pues vamos a nuestra sección de mejores prácticas de la sociedad civil e innovación social. Y quiero darle la bienvenida a Vladimir Peña. Él es el coordinador académico de la Organización por el Camino de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Asociación Civil, que nos queda muy bien con lo que acabamos de introducir, ¿verdad? Así es de que platícame, por favor, Vladimir, gracias por estar con nosotros. Platícame un poquito primero qué es la Organización por el Camino de la Igualdad entre Hombres y Mujeres y luego de qué manera están trabajando en esto del desarrollo a nivel local para garantizar el acceso en igualdad de circunstancias a hombres y mujeres a sus derechos. Gracias. No, al contrario, gracias por el espacio y por compartir esta mesa. Pues nuestra organización fundamentalmente está orientada justamente, como lo indica su nombre, a buscar la igualdad entre mujeres y hombres, a buscar que los derechos humanos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean una realidad, protegerlos, velar por ellos, y trabajamos a partir de la perspectiva de género, este enfoque de derechos humanos, pero todo ello con una misión muy importante, que es la prevención de la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. Esa es nuestra trinchera en donde estamos trabajando, pero con una cuestión que nos hace diferentes en cuanto al modelo preventivo que hemos construido. Nosotros no vemos el delito de la trata de personas como el delito que es, por supuesto que lo es, y muy específicamente el de explotación sexual, no lo vemos nada más como esta nota roja que para poder ponerlo en términos de la sociedad, ¿no? Cuando se escucha trata sexual, inmediatamente lo ligamos a cuestiones de cadenas rojas, etcétera. Cuando sus raíces tienen que ver mucho con estas construcciones desiguales de género, con la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres y contra las niñas, y por supuesto con toda esta parte en donde se deshumaniza a las víctimas, hoy les llaman, ellas también les gusta que se les llame ya sobrevivientes de este delito en concreto. Entonces, ¿qué estamos haciendo para considerarnos una práctica
pues no sé si sea destacable, pero sí una práctica muy, muy metodológica y muy profesional. Hemos desarrollado, y yo le pediría en unos minutos más, en cuanto termine, que podamos poner la cápsula que traemos preparada, la primera cápsula. Tenemos un modelo preventivo a través de Internet. Es una plataforma gratuita, está abierta, de hecho ya pasamos las fronteras, tenemos escuelas en Madrid, en Colombia, en Argentina, Tacna, Perú. Hace un llamado de auxilio porque colindan, yo la verdad no sabía dónde estaba Tacna, Perú, nos dicen que son una zona fronteriza con Chile y que tienen un problema muy grave de trata sexual, entonces desde allá nos están pidiendo ayuda y Internet, esa es la maravilla. Entonces tenemos una plataforma gratuita, ya 2 años de trabajo, este es el tercer año, en donde trabajamos con chicas y chicos de quinto, sexto año de primaria, los 3 grados de secundaria. Durante los 9 meses los acompañamos por completo, ¿no? Pero antes de continuar me gustaría que pudiéramos ver esta cápsula, Muy bien, por favor. vamos entonces a ver la cápsula. Es momento de abrir los ojos, Es momento de no mirar para otro lado. Es momento de abrir los ojos. de no sentir incomodidad por este tema. Todos los días y por todos los medios nos enteramos de la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Ausencias que lastiman y destruyen. Muchos de estos niños, y especialmente las niñas y las adolescentes que no son recuperadas, terminan en una red de trata sexual. Las más chicas son las más solicitadas en este mercado negro. Hay de 30 a 50 violaciones diarias por parte de los hombres clientes que pagan por ello. Piensa en el niño, niña o adolescente que forma parte de tu vida e imagina por un segundo que desaparece. Ahora sí vamos a mirar y abrir los ojos a la trata sexual. Si eres docente de educación primaria o secundaria, madre o padre de familia, Niño, niña, adolescente, o una ciudadana o ciudadano que quiere aprender cómo prevenirse de este delito, participa de esta plataforma preventiva totalmente gratuita y en línea. ni princesas ni superhéroes. Es momento de abrir los ojos. Es momento de abrir los ojos. Ni princesas ni superhéroes. Así es. Desde el título estamos haciendo una convocatoria a romper esas construcciones socioculturales estereotipadas. Ni las mujeres son las princesas totalmente necesitadas de un superhéroe que vaya a rescatarlas. Hoy en día digo que ha quedado más que claro, y aquí tenemos una prueba en el primer municipio nuevo, el más nuevecito, que es una mujer la que lo va a dirigir, ¿no? Entonces, no se necesita. Entonces, esa es la apuesta a romper. Trabajamos durante 2 años, se casan las escuelas. El año pasado tuvimos, el ciclo escolar pasado tuvimos más de 400 escuelas en todo el país, casi 16,000 estudiantes trabajando. Las escuelas se casan 2 años con nosotros, porque en el primer año les damos todo lo que viene siendo género, violencia, prevención de prácticas, evitar las prácticas de riesgo con la interacción con tecnologías, que eso es un punto muy importante, y sobre todo desarrollar los protocolos, porque hoy en día ni la familia ni la escuela, y eso es un diagnóstico muy preciso que tenemos nosotros como organización, no está preparada para la trata. Y la trata, hay que recordar que es el segundo delito en nuestro país. Entonces, y la tendencia es que en 6 años de no hacer algo, se va a convertir en el primero. Entonces, ¿qué pasa cuando las 2 células fundamentales no están preparadas, no tienen los protocolos adecuados para trabajar con la trata, ¿no? De manera preventiva? Lo reactivo no nos deja, ¿no?
Mira, al momento que estamos aquí conversando, está un video ahí sobre la plataforma. Platícanos un poquito qué es lo que estamos viendo. Justamente estamos viendo parte de la metodología, nuestra apuesta, si ustedes pueden ver en este momento en pantalla, la propuesta educativa es totalmente disruptiva. Primero, quien habla también funge como uno de los principales coorganizadores educativos. Entonces, pues bueno, yo soy un adulto de 53 años y me tengo que dirigir a adolescentes. Entonces, el reto era hablar con un lenguaje sin abaratarlo, pero con un lenguaje audiovisual fresco. Incluso en las escuelas nos perciben como youtubers, y esa era la apuesta, hacer videos pequeños que sean de acuerdo a los intereses actuales de nuestros adolescentes, para que puedan ellos pues retomar de ahí, empezar también por la variable del goce perceptual, y perdón que sea tan técnico, pero eso es importantísimo, porque si no empezamos por destacar todas estas partes emotivas, pues lo racional jamás va a poder entrar, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a un chico, dile no a la trata, pues antes que otra cosa tienes que acercarlo a, no solo a qué es la trata, sino acercarlo a qué riesgos realmente él siente, porque nos sucede como con el cambio climático, ¿eh? Yo manejé ese tema y cuando íbamos a las escuelas te hablaban de pingüinos, de ballenas y todo, pero no, cambio climático también tiene repercusiones aquí directas en tu vida diaria, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que lograr, ¿no? Muy bien, Vladimir. Pues qué interesante lo que se realiza, porque desafortunadamente sí es un tema que lo vemos muy recurrente, que lo vemos muy constante, y que nos guste o no sucede en los municipios, ¿no? Es decir, esa flor de municipio donde ocurre todo, esa flor de municipio donde sucede todo, y donde este tipo de interacciones negativas, como la que tú nos vienes a platicar el día de hoy, está sucediendo, ¿no? Para tratar de enlazarlo con la discusión que abordamos en el primer bloque, ¿qué debería de hacer la autoridad municipal, qué debería de hacer la sociedad en el municipio o en el espacio local para prevenir este tipo de conductas que, pues sí, a quien compra o a quien renta o a quien alquila el servicio, pues que a todo dar, pero quien es víctima de la explotación, arrebatado no solo de la familia, sino de su porvenir, de sus sueños, ¿qué deberíamos de hacer para prevenir esto, Vladimir? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, de hecho eso es lo que trabajamos, y aquí es donde entra nuestra coinversión y este gran acompañamiento que tenemos con el Indesol. ¿De qué manera? Nosotros justo en el segundo año les enseñamos una metodología igual que está a disposición de toda la sociedad, en donde les enseñamos a construir redes solidarias de protección en 3 niveles. La red solidaria de protección escolar, la red solidaria de protección familiar y obviamente empoderar a nuestras adolescentes, la red solidaria de protección juvenil. Entonces, ¿qué pueden hacer los municipios? Desde ayudarnos a transmitir esta información a las escuelas que pertenezcan a su municipio. Las inscripciones están ahorita abiertas, de hecho, por eso traje el spot, hasta el 30 de septiembre están abiertas, y posteriormente podrán seguirse inscribiendo para poder trabajar a partir del 1 de octubre. ¿Qué tendrían que hacer? Creo que primero tienen que reconocer que tienen un serio problema en todo el país. Claro, hay puntos fundamentales, hay puntos en donde están rivalizando en ser el número 1, por ejemplo, en turismo sexual infantil, está entre Acapulco y Cancún y toda la parte de la Riviera Maya. A diferencia, en Acapulco sí hemos podido entrar, a diferencia Cancún y toda esa parte no hemos podido entrar, ¿no? Soñamos con este año lograrlo. ¿Qué tendrían que hacer? Fortalecer a la familia, pero a la familia ya rompiendo todos estos prejuicios de género, dando una muy buena capacitación, acercando. Habemos muchas organizaciones, hay muchos programas que tiene el propio Indesol que son súper profesionales, que se pudieran estar acercando a los municipios para que sea una cuestión de calidad. Porque también en esto hay que decirlo, género, y no se diga en trata, esto es como el melate, ¿no? O sea, ahorita vemos 500 más las que se acumulen la próxima semana. Y no todas son serias, no todas tienen la misma misión, ¿no? Entonces yo ahí sí pediría que los municipios se acerquen a cuestiones que estén muy bien certificadas, que estén muy bien fundamentadas, porque si no lo que estamos produciendo es un miedo y que entonces la sociedad tarde más en voltear a ver y a prevenirse, ¿no? Entonces yo te diría, el municipio, para mí, dentro de los 3 niveles de gobierno, para mí es el más importante.
porque ahí es donde empieza justamente el toque a tierra. Y este proyecto está creciendo gracias a que está justamente trabajando de manera horizontal, no de manera vertical, y viene desde la base. Pues sí, para todos los que estamos aquí en esta mesa, el municipio es lo más importante y queremos que se voltee a ver justamente esa visión, ¿no? Que no se piense el municipio como administrador, como relegado, como ninguneado, sino que si volteáramos esa visión y viéramos al municipio como el promotor más cercano del desarrollo local en su más amplio sentido, desarrollo social, calidad de vida, potencialización de los factores económicos, seguramente tendríamos otras experiencias en el país, ¿no? Gracias, Vladimir, por estar con nosotros. Gracias. Y ahorita seguiremos conversando, ¿no? Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra teleaula 949. Ya vamos en 949 teleaulas. Esta teleaula se llama Un Puente de Apoyo. Está en el municipio Puente Nacional, en Veracruz, y le damos la más cordial bienvenida. Bueno, ahora voy a enlazarme hasta Michoacán, hasta la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, para darle la bienvenida a Griselda Nolasco Esteban. Ella es gerente del Centro de Promoción Ocumicho AC, y ellos tienen una experiencia también como la de Vladimir, trabajando a nivel del desarrollo local con niños indígenas en situación de vulnerabilidad. Griselda, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por enlazarte esta mañana con nosotros. Buenos días, Mauricio. Te saludo aquí con mucho gusto, agradeciendo la invitación. Muy bien, Griselda, platícame por favor qué hace este Centro de Promoción Ocumicho y cómo están trabajando para promover el desarrollo local ahí en las comunidades de la Meseta Purépecha en Michoacán. Mira, pues primero que nada estamos ubicados en el municipio de Charapan, en una comunidad indígena que se llama Ocumicho. Actualmente contamos con 494 niños y tenemos patrocinados a 382. Estamos ubicados también en otras comunidades indígenas, también en Santa Fe de la Laguna, en Tuxpan, en Lázaro Cárdenas, en Zicuicho también. Todos trabajamos pues con niños indígenas en situación de carencia, explotación y vulnerabilidad. Principalmente lo que trabajamos pues es protección a la infancia. Trabajamos en el ejercicio de los derechos de los niños, trabajamos proyectos de salud, de nutrición, de educación, les creamos conciencia para el cuidado del medio ambiente y la prevención de la violencia. En todo el país estamos en 7 estados y trabajamos con 350 comunidades de todo el país, indígenas, no solo purépechas, sino otomís, de otras etnias también. También les ofrecemos pues oportunidades lúdicas para que los niños mejoren su desarrollo y su aprendizaje, tengan conocimientos y habilidades para la vida, en la escuela, en el hogar y sobre todo pues en la comunidad, para también que tengan bases para un aprendizaje permanente, que tengan confianza en sí mismos. Y pues ahorita como está la situación acá en nuestro Michoacán, pues sobre todo fortalecerles esa esperanza en el futuro. En las comunidades ahorita es muy difícil recibir el apoyo de otras personas por el miedo, la inseguridad y toda esta cuestión. Pero pues nosotros aquí estamos, también trabajamos con jóvenes, les ayudamos en su transición de la etapa en la que están a la etapa adulta. Y sobre todo lo que queremos pues es formar líderes para el desarrollo de las comunidades. En general esas son las actividades que trabajamos en Centro de Promoción Ocumicho y en las otras organizaciones que estamos afiliadas a la organización que se llama Child Fund México. Aquí aparecen en la página para que nos visiten por favor en la página, para que nos apoyen en la causa. Pueden ser padrinos de los niños, pueden patrocinar niños y o pueden hacer donativos a la causa. Ahí entran a la página y pues ahí les piden datos y ahí pueden acceder pues. Ustedes acercan apoyos en materia de educación, de salud, de garantizar una calidad alimenticia diaria a estos 800 niños, comentabas tú.
¿De qué manera lo están haciendo? ¿Cómo lo desarrollan ustedes ahí en estas comunidades en Charapan y en los municipios donde están cercanos? Pues mira, buscamos donadores que nos apoyen en la causa, buscamos también otras redes, nos apoya también la fundación del doctor Simi, y pues así buscamos posibles donadores que nos apoyen pues a llegar a las comunidades más remotas de aquí de la sierra. Griselda, ¿ustedes tienen comedores o se acercan a las casas de los niños, los invitan a sus oficinas? ¿Cómo desarrollan estas actividades de las que nos estás comentando? Pues mira, tenemos aquí en la organización, tenemos esos apoyos directos para que ellos puedan venir aquí, y cuando son comunidades muy alejadas, pues vamos y buscamos puntos de encuentro, ya sea en las escuelas, en alguna plaza comunitaria, y ahí es donde se les da el apoyo. Muy bien, Griselda, pues qué interesante la labor que ustedes desarrollan. Como siempre, las organizaciones de la sociedad civil haciendo actividades complementarias o a veces supletorias, ¿verdad?, a lo que hace el Estado a través del gobierno, y pues te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Muy bien, pues ahí en pantalla los datos de contacto de Griselda Nolasco Esteban, gerente del Centro de Promoción Ocumicho Asociación Civil, están en Charapan, en Michoacán, ahí están sus teléfonos y el correo electrónico de esta organización. Bueno, pues qué interesante lo que escuchamos, porque además de la parte académica y además del quehacer del día a día, ¿verdad?, porque finalmente siempre también lo que tratamos siempre es como de vincular estas dos visiones, ¿no? Sí es importante el conocimiento, la teoría, los factores clave, las relaciones causales, pero en el día a día la realidad rebasa, ¿no? Y en el día a día lo urgente se vuelve a veces más importante que lo importante. ¿Cómo lograr? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo sé que esto es imposible, pero si pudiéramos dar 3, 4 tips de desarrollo local, ¿cuáles serían en su opinión estos 3, 4 tips, Presidenta? Bueno, muy importante. Yo creo que los municipios, el desarrollo que tienen los municipios se tiene que basar principalmente en la capacidad de gestión que tengan. Y lo mencionaba el doctor Federico hace un momento, que no nada más era la interacción a nivel local, sino que teníamos que salir de nuestro entorno local para gestionar y allegarnos esos recursos. Hoy el crecimiento es complicado con la situación económica que se vive, lo viven las empresas, lo vive la sociedad y también lo viven los municipios en sus ingresos. Y el tener un mayor ingreso no únicamente se basa en la cuestión hacendaria impositiva, sino también se basa en buscar mecanismos de asociación con la iniciativa privada, de gestionar recursos ante la Cámara de Diputados, ante las diferentes dependencias federales, para poder allegar esos recursos económicos para el municipio. Y no nada más atender la cuestión de gerencial de un ayuntamiento, de atención de servicios públicos, sino también atender a estas condiciones sociales que se viven en los municipios. Entonces, la gestión de los recursos es muy importante para poder implementar las políticas públicas, que una política pública no es otra cosa más que un programa con presupuesto para poder generar y accionar acciones a favor de la ciudadanía, número 1. Número 2, con esta capacidad de gestión también el tener gobiernos abiertos, abrir la participación ciudadana. Un gobierno que abre la participación ciudadana se vuelve un gobierno mucho más comprometido con sus tiempos de respuesta, con la eficiencia, con la calidad, el estar en una constante actualización y dinamismo que genere esa relación. El presidente municipal, los regidores, el síndico y los directores municipales son los funcionarios públicos que están en contacto permanente con los ciudadanos. Son los primeros funcionarios que tienen ese contacto con la ciudadanía. Tenemos el pulso de lo que se vive día con día en una comunidad y somos los responsables de llevar a las diferentes instancias esta problemática que se vive
muy particularmente en los municipios, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de situaciones de vulnerabilidad en el tejido social. Son condiciones que uno tiene que llevar, y el llevar una estadística de todos estos hechos es muy importante. Sucedió en Quintana Roo que no teníamos un hospital de oncología, y entonces todos nuestros enfermos de cáncer se iban a Yucatán. Yucatán tenía muchos enfermos de cáncer, ¿no? Porque abarcaba todos los pacientes de Quintana Roo y todos los enfermos también de pacientes de Campeche. Hoy tenemos que generar estadísticas locales para generar esa necesidad y decir, aquí estamos, tenemos esta problemática, y generar esas condiciones de planeación para poder resolver los problemas que tenemos en una comunidad. Y esta participación ciudadana, además de que te ayuda en el establecer programas que vayan muy enfocados a la solución inmediata de la problemática urgente, pero también la importante, la importante podríamos decir que es la de fondo, pero la urgente se tiene que atender porque es una cuestión de tiempo, de contrarreloj, para poder atender lo importante. Es esa participación ciudadana que también le brinda a la ciudadanía una mayor confianza, al estar más involucrados en las decisiones, en la planeación de los programas de desarrollo municipal. Se genera una mayor confianza en la autoridad municipal y en los 3 niveles de gobierno, y hay una mejor interacción. Creo que es muy importante esta condición. Y el tema de la cohesión social y económica de un municipio se basa mucho en el concepto que se maneja ahora, que antes eran los programas operativos anuales, y hoy se basa en los programas en base a resultados. El programa operativo anual te decía cuáles son los objetivos, marcabas un porcentaje de avance que era a ojo de buen cubero, porque no había una medición específica, cualitativa, cuantitativa de las acciones a realizarse. Hoy los programas en base a resultados tienen que tener esa cuantificación, esa calificación, ese avance cuantitativo y cualitativo de cada uno de los programas municipales. Los funcionarios públicos estamos obligados a tener una constante medición de que aquello que se planeó se vaya realizando conforme a tiempo, valga la redundancia, y forma, pero también armonizado esos programas con los gobiernos estatales y con el gobierno federal. No podemos hacer nuestro propio plan de desarrollo municipal sin concebir cuál es el planteamiento del plan de desarrollo estatal y el plan nacional también de desarrollo, el tener ese enfoque. Y retomando el tema de la participación de las mujeres ahora en las presidencias municipales, en esta oportunidad que nos da la paridad horizontal, creo que tenemos como mujeres, como madres de familia, muchas que somos jefas también de familia, esa doble, digamos, responsabilidad que también es una responsabilidad moral como mujeres, y en este rol que tenemos dentro de la política de género en nuestro país, el poder cuidar nuestro tejido social. Evidentemente hay una situación de grupos vulnerables o vulnerados, como son las niñas y los niños en esta práctica muy condenable de explotación sexual infantil. Existe el turismo sexual infantil en el país y en muchos destinos turísticos del mundo, pero es muy importante que se involucren los 3 niveles de gobierno y también la iniciativa privada y las organizaciones civiles de cada comunidad, estableciendo programas en conjunto
Y aquí sí es importante el tener una, lo que mencionábamos hace ratito, voluntad política, una responsabilidad social para poder eliminar este tipo de prácticas, el tener una sociedad con un tejido social firme, sólido, que le podamos brindar los elementos de desarrollarse sanamente y que el turismo como actividad preponderante en el país, que generamos aproximadamente casi el 9% del Producto Interno Bruto del país, es el turismo. En Quintana Roo se genera más del 50% de este 9% del PIB, y cuidar este sector turístico como una fuente de economía y de desarrollo, no nada más local, sino a nivel país, pero también cuidar nuestro tejido social. Déjenme hacer algunas preguntas porque desafortunadamente el tiempo avanza y quisiera conocer otras opiniones. Federico, al desarrollo local o al desarrollo en los espacios locales estamos convocados todos. El gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil, la academia, todos estamos convocados, ¿no? Hay hasta modelos famosos de la triple y de la cuádruple hélice que generan, digamos, como espacios de concertación de todas y donde se encuentran las aspiraciones. ¿Cómo lograr estos encuentros? ¿Cómo lograr en el espacio local, a nivel municipal, que gobierno, sociedad, empresa, academia se involucren en el desarrollo del país a nivel territorial, a nivel local, a nivel municipal? ¿Cuál es tu impresión, Federico? Ya, recién comentabas hace un momentito que es imposible, pero bueno, un poco soñemos. No, yo creo que no es imposible, es una exigencia. O lo hacemos o las cosas se van a seguir deteriorando. En términos de voluntad, a mí me parece que todo tiene que centrarse en necesitamos que lo urgente tenga una mirada estratégica. Esa es una realidad, ni modo, pero lo urgente tiene que tener una mirada estratégica. Y la mirada estratégica es la cohesión. Los niños, las niñas, todo el mundo tiene que poder volver a salir a la calle con tranquilidad. Hay indicadores específicos de cohesión, no voy a abundar sobre ello, pero cualquier acción que hagamos tiene que apuntar en esa dirección. Entonces, no es un asunto de que sería bueno, es una exigencia que hoy nuestra sociedad, su viabilidad, en términos de una vida linda, palabras sencillas que de repente se nos han olvidado, necesitamos. Si no lo hacemos, siempre pensamos que lo urgente, lo apremiante, no, pues ni modo, tengo que atender esto, pero le podemos meter a ese componente un sentido estratégico, es todo lo que hagamos tiene que apuntar hacia la cohesión, por una parte. Por la otra, hago referencia al aspecto de la dimensión económica que en particular nos convocaba en esta sesión. Yo creo que el enfoque de las cadenas se convierte en una forma de atender los asuntos económicos de una perspectiva más integral. Normalmente se atienden los asuntos de producción disociados de los de comercialización, disociados de los de logística. Necesitamos una articulación en términos de cadenas. Mirar las cosas de esa manera favorece que los actores converjan. Yo creo que esa es una manera muy simple. Pongamos un ejemplo muy específico. Estamos hasta el copete de proyectos productivos. Va uno a cualquier lado y le dicen, es que los proyectos productivos, bajemos proyectos productivos, pero jamás hablamos de proyectos de comercialización. Necesitamos proyectos de comercialización eficiente, porque los que tenemos no son eficientes y son abusivos por la anterior razón. Bueno, a ver, hagamos la lista en todos los 2,000 y pico de municipios que tenemos, cuántos proyectos son de tipo productivo y cuántos son asociados a la comercialización. Y queremos volver a los productores comercializadores, el comercializador que sea comercializador, pero que no sea un comercializador abusivo, como hoy día tenemos en muchos casos. Entonces, logística, estamos perdidos en logística, ese es otro ámbito muy importante que tenemos que atender. Sintetizo. Desde la perspectiva económica, me parece que aproximarnos desde un enfoque de cadenas, producción, comercialización, logística, distribución, favorece, propicia la convergencia entre los distintos actores. En el caso que a mí me corresponde en las universidades,
con muchos colegas de CONACYT y de otros ámbitos hemos insistido en que los proyectos no tienen que estar dados a investigadores, tienen que estar dados a procesos donde estemos involucrados investigadores y todos los demás actores de la sociedad. El diseño tiene que ser otro. Raquel, Raquel, el desarrollo es resultado de una acción colectiva, necesariamente. No puede ser ni solo del gobierno, ni solo de la empresa, ni solo de la sociedad. O sea, requiere que todos los actores se involucren en un proceso que dé como resultado el mejoramiento consistente y perdurable de los factores económicos o de la calidad de vida, ¿no? Dependiendo de cómo estemos hablando. Que exista esta confluencia de intereses requiere de muchas Cs: comunicación, confianza, corresponsabilidad, colaboración, compromiso. ¿Cómo lograr tantas Cs en los municipios? Claro, pues realmente no es sencillo lograrlo, pero creo que incluso hoy tenemos una experiencia muy interesante que podría hablarnos de cómo desde la sociedad civil se busca incidir en una agenda del gobierno local. Es decir, desde la sociedad civil se puede de alguna manera articular esfuerzos para lograr llamar la atención de las propias autoridades locales sobre ciertos temas para que los incluyan en sus agendas y entonces tomar ciertas decisiones en ese sentido. Creo que efectivamente la articulación y lograr que todas esas condiciones se cumplan, pero sobre todo que los acuerdos o que los compromisos se lleven a cabo, que es la parte más difícil, tiene que ver mucho con la cuestión de la madurez institucional que tenemos en los propios gobiernos, ¿no? O donde vamos a centrar la acción. Por lo tanto, creo que ese sería como un punto que los municipios no deberían dejar pasar, la cuestión de generar precisamente condiciones, reglas muy claras para colaborar sector social, sector gubernamental, sector empresarial, académicos, quien quiera estar involucrado en los temas. Evidentemente, no todos los grupos organizados de la sociedad civil están interesados en los mismos temas y por lo tanto eso te va dando la posibilidad de que ciertos grupos, digamos, potencialicen o hablen por ciertos intereses, ¿no? Y al mismo tiempo otros grupos, pero la cuestión está aquí en cómo el actor gubernamental, el gobierno local, logra de alguna manera dirigir esos esfuerzos, ¿no? De alguna manera articularlos, porque no estamos diciendo que el desarrollo dependa fundamentalmente del actor gubernamental o del gobierno local en este caso, sino más bien estamos hablando de que el gobierno local tiene, o el municipio, la importante función de articular todas esas capacidades, todos los esfuerzos, y sean tanto capacidades o fuerzas endógenas como exógenas. Es decir, de alguna manera también entender que hay factores externos que van a poder condicionar, ¿no? Digamos, lo que inicialmente planteamos, y por lo tanto cómo lograr que esa brecha entre diseño e implementación de lo que estamos pensando articular en términos de toma de decisiones, pues bueno, no se distorsione, ¿no? La cuestión de la planeación hacia la implementación. Vladimir, ¿cómo lograr que estos temas que se ponen desde la sociedad civil, que han sido muchos, ¿no? Y bueno, durante muchos años la sociedad civil ha venido colocando los puntos sobre las IES, pero ¿cómo lograr que el gobierno voltee, el gobierno en los espacios locales, cómo lograr que el gobierno voltee y atienda temas de bullying, temas de discriminación, temas de migración, cuando además a lo mejor incluso desde las propias atribuciones que le da la ley, ya no hablo de presupuesto, desde las propias atribuciones que le da la ley, están limitados en su ejercicio de acción pública? ¿Cómo lograr que empatemos miradas de sociedad-gobierno para lograr factores de desarrollo? Mira, sin lugar a dudas, primero sumando una C, que es la creatividad. De lo que hemos adolecido a lo largo de la historia de este país, y yo diría que en realidad de toda la zona latinoamericana, ha sido la falta de creatividad. Finalmente, llevamos muchas décadas haciendo las mismas cosas con los mismos resultados, y a pesar de que el resultado es ¡pac!, si te dice por aquí no va, seguimos y seguimos y seguimos. Entonces yo creo que ahí es una falta de creatividad total. Estamos en una etapa de transición, debemos de verlo así, en donde la agenda social poco a poco se está incorporando en la agenda política. Entonces aquí yo diría que una condición a reunir para poder alcanzar todo esto que mis compañeros y compañeras de la mesa de análisis están mencionando es, ya lo mencionaron, ¿no? Esta voluntad política.
y más que la voluntad, tener la visión de Estado para poder incorporar y tener la apertura de incorporar la agenda social, que es diversa, por supuesto, para poder incorporarla a la agenda política. Y digo, y cuando decimos agenda política, aquí lo saben, pero para quienes nos están escuchando y viendo en este momento, no nos estamos refiriendo a una agenda partidista, es la agenda política en el ejercicio propio de poder tener bajo su trecho de mando toda una dirección, llámese municipio, o sea, a partir de una instancia gubernamental, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita aparte de eso? También entender el momento. Algo rápido lo menciono. Creo que está haciendo falta entender cómo está compuesta hoy en día la sociedad mexicana. Estamos perdiendo el bono democrático que nos da el tener hoy en día una mayoría de juventud. Pero decimos juventud como un término ahí. Ah, sí, juventud. No. ¿Qué significa que hoy estemos prácticamente con una mayoría de la generación millennial y las generaciones que le están que vienen detrás? Porque seguimos actuando con los mismos esquemas en el terreno que me digan, educativo, cultural, político, los mismos esquemas tradicionales, cuando la sociedad está cambiando, o sea, cambió, ya tus interlocutores son otros. Por eso nosotros, por ejemplo, ahí sí peleamos mucho el tratar de llevar una propuesta que fuera ad hoc a estos millennials, ¿no? Entonces yo te diría que esos serían más o menos los componentes, pero fundamentalmente yo le pediría a los municipios y a quienes tienen ese trecho de responsabilidad y a quienes componen sus equipos, que tengan de veras esta sensibilidad y una visión de Estado mucho más amplia. A ver, rápidamente, porque tengo varias preguntas y quisiera pasar a esta sección de preguntas. Laura, ¿basta con la voluntad política? O sea, es decir, ¿basta con decir, órale va, el gobierno le va a entrar a todo y ya con eso se resuelven todos los problemas? ¿Qué otros ingredientes se necesitan? Hay que perderle miedo a los nuevos esquemas de comunicación. Yo creo que desde los gobiernos, tanto municipal, estatal como federal, hoy debemos de entender que el interlocutor que antes existía se rompió una barrera y el ciudadano te puede contactar por Twitter, por Facebook, te puede hacer una pregunta o te puede demandar alguna situación que merezca tu atención y tenemos que estar abiertos a la crítica. Tiene que haber tolerancia, tiene que haber conciliación de intereses sociales para poder avanzar en ello. La voluntad política implica despojarse de ese halo de intocables o inaccesibles, de ser completamente accesible. Un gobierno tiene que ser dinámico, tiene que ver a los ojos a los ciudadanos, tiene que escuchar la crítica y tornarla en una situación de crítica constructiva para poderles brindar una mejor solución a las demandas que está pidiendo la sociedad. En la medida que los gobiernos, los gobernantes tengan una comunicación directa con los ciudadanos y entiendan que a veces las formas o la desesperación de cómo manifiestan sus preocupaciones o las necesidades, es en la medida que también ellos tienen el interés de cuidar a sus familias, de cuidar el entorno social en donde viven. Si defienden el parque de una colonia, si defienden la cuestión de seguridad o de inseguridad en una zona de la ciudad, si defienden cuestiones ambientales, creo que los gobiernos tienen que estar abiertos y tenemos que estar conscientes que estamos sujetos a un tema de transparencia, a un tema de comunicación directa de la ciudadanía y estar inmersos en una nueva forma política en nuestro país. Bueno, déjenme irme hasta Veracruz, hasta Puente Nacional, para darle la bienvenida ahora sí a nuestra Teleaula 949, a su coordinador Bernardo López. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Por qué no abres tú la sesión de preguntas y respuestas? Bienvenido. Bueno, parece ser que no está todavía listo
Bernardo. Les quiero rápidamente recordar que hoy nos estamos preguntando qué pueden hacer los municipios de México para impulsar el desarrollo local sustentable. En un momento más aparecerán nuestros teléfonos, todavía estamos recibiendo sus llamadas, teléfonos para que puedan ustedes comunicarse con nosotros. Ahí están 0155 56 22 93 28, 0155 56 22 93 30, ambos para Ciudad de México cómo no, con todo gusto, para llamadas sin costo desde el interior de la República, aquellos que anden en la nube, ¿no? Ya estamos hablando de nuevas interacciones, estamos en nuestro chat en vivo, teleaulacentro@hotmail.com. Bueno, vamos a regresar, a ver si ya nos escucha Bernardo. Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bernardo. Bueno, mientras solucionamos el problema de comunicación con nuestra teleaula 949 en Puente Nacional, Veracruz, les quiero recordar que hay que inscribirse a este curso en línea, los desafíos y las tareas de los municipios en el México actual. Se otorga una constancia por 18 horas de capacitación. El enlace para entrar a este y a todos los cursos que desarrolla el INDESOL están en la página www.indesol.gov.mx en la sección capacitación. Bueno, pues sin mayor preámbulo, porque tenemos ya muy poco tiempo, me están diciendo que tenemos menos de 15 minutos para concluir el tema y pues tenemos varias preguntas, así es de que les voy a rogar que seamos breves para poder responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Pedro Sandoval, en Chalco, en el Estado de México, él es estudiante, nos ve por internet, dice: el desarrollo sustentable a nivel territorial es algo que puede ser detonado desde un municipio o requiere de la participación de otros gobiernos municipales y del gobierno estatal o federal. ¿Solo es el municipio? Siempre tiene que ser, precisamente es multiactores, multiescalas. Las capacidades de asociación entre municipios son un elemento fundamental, la articulación con otros órdenes de gobierno y otros actores que no necesariamente sean de gobierno. Eso va a hacer más eficaz la acción que se ponga en marcha. Pero el gobierno federal y el gobierno estatal aterrizan sus programas en el municipio y el gobierno municipal aterriza sus programas en sus comunidades. Pero luego a veces no existe esa comunicación tan plena, ¿no? Vemos a unos con unos padrones, a otros con otras políticas, a otros con otras acciones. ¿Cuál sería, maestra Raquel, tu impresión de cómo lograr esa articulación tan necesaria, esa coordinación tan esencial? Sí, bueno, ahora me viene a la mente la cuestión de cómo está articulando Coneval precisamente esa cuestión referente a las políticas sociales en cuanto a, recientemente acaba de salir en la página ya podemos consultar cuántas acciones y políticas municipales hay, ¿no? Y se está comenzando a rastrear esa cuestión de, bueno, qué datos hay referente a políticas o acciones municipales, ¿no? Pero creo que realmente los esfuerzos todavía están muy desarticulados. Creo que todavía no estamos, digamos, en posibilidad de hablar de, en términos sobre todo de política social, bueno, cuántas políticas manejan los municipios referentes a las estatales y con respecto a las federales. Digo, en lo federal podemos tenerlo mucho más claro, tal vez hasta en lo estatal, pero viendo hacia lo municipal puede ser que exista ya cierta disociación y no sea tan claro, pero creo que realmente ese esfuerzo depende de coordinación y colaboración interinstitucional e intergubernamental, ¿no? O sea, no podemos trabajarlo si no hay esa coordinación, ¿no? Entonces esos esquemas de relaciones intergubernamentales pues están bastante vigentes en cuanto a cómo logramos articular esos esfuerzos, ¿no? No es nada sencillo, pero bueno, el ejemplo que me viene a la mente ahora es cómo está tratando de articular Coneval o de verificar cuántas acciones y políticas municipales hay. Quizás uno de los mejores ejemplos pueda ser los temas de protección civil, ¿no? Ocurre un problema en algún municipio y el sistema nacional, los sistemas estatales, los sistemas municipales logran una articulación y logran una complementación muy, muy efectiva, ¿no? Pero luego en otros temas, ¿no? Los vemos a veces incluso atropellándose mutuamente, ¿no? Aquí voy, ¿no? ¿Dónde vas tú? Yo con esto, yo también. Está complicado. Esteban Pérez en Baja California te pregunta, Laura, ¿cuál es la responsabilidad del ayuntamiento en el desarrollo territorial sustentable? Definitivamente es una responsabilidad que va extracurricular, más allá de lo que mencionaba la maestra Raquel, de nada más lo que suscribe el artículo 115 de la Constitución, sino que va más allá de ello. El desarrollo
sustentable o sostenible, económico sostenible, es en el fomento de creación de nuevas empresas, de nuevos comercios, de generación de empleos, el poder acercar a quien desee invertir, apostar en un municipio que tiene potencialidad turística, de conectividad estratégica. Tenemos un recinto fiscal, tenemos el aeropuerto con operaciones internacionales más importantes de Latinoamérica. En fin, esta gestión también permanente de inversionistas, de atraer capitales, cuidando el desarrollo sustentable, cuidando el desarrollo comunitario, cuidando todos los servicios que tiene que tener una ciudad, servicios eficientes, eficaces en una ciudad, es el involucramiento que tiene un municipio en el desarrollo económico sostenible. Porque la tercera es la vencida. Vamos otra vez a Puente Nacional Veracruz con nuestro coordinador Bernardo López Courtourier, que está coordinando la Teleaula 949 y tiene una pregunta para el panel. Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Aquí contentos de que tengamos ya la inauguración de nuestra Teleaula. Muy bien, Bernardo. Platícame, ¿dónde están y cuántas personas hay ahorita en la Teleaula? Mira, nosotros congregamos ahorita 18 personas. Perfecto, Bernardo. ¿Están en alguna organización de la sociedad civil, en alguna institución educativa? ¿Dónde está la Teleaula, Bernardo? Teleaula. Muy bien. Bueno, creo que... ¿Sí nos escuchas, Bernardo? Sí, sí. Ah, bueno, ahí estamos viendo algunas fotos que incluso nos enviaste, ¿no? Así es. Oye, Bernardo, ¿tienes alguna pregunta para el panel mientras vemos las fotografías que nos hiciste favor de enviarnos? Sí, mira, la pregunta que tengo es que ¿a qué instancias debemos recurrir para hacer llegar nuestras propuestas? Para el desarrollo económico local. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Bernardo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. ¿Dónde los ciudadanos pueden desahogar sus iniciativas? ¿Dónde deberían de llegar, tocar la puerta y decir, oigan, yo traigo una idea para desarrollar mi comunidad? ¿Dónde deberían de estar estas, Federico? Yo voy a dar un pasito atrás. Yo creo que tenemos que ya asumir que hay tensiones que nos impiden una política, una acción pública más eficaz entre el diseño sectorial que hoy día tenemos y un reto de construir un diseño territorial. Si asumimos que eso hoy día nos genera problemas, no lo vamos a transformar de la noche a la mañana, pero tenemos que asumir que ya nos genera una acción ineficaz. Entonces tenemos que avanzar en esa dirección y eso nos va a permitir abrir procesos de reforma paulatina que vayan articulando ese diseño institucional hoy día sectorial con el territorial y que paulatinamente vaya prevaleciendo el otro. Muy bien. Le mando un fuerte abrazo a Rafael Camacho, él es paisano tuyo, está en Chetumal, en Quintana Roo. Y contestando a tu pregunta, dice, ¿existe alguna convocatoria del Indesol que esté operando en el estado de Quintana Roo? Desafortunadamente ya no, ya cerraron todas nuestras convocatorias del instituto. Yo te agradecería, Rafael, que estuvieras muy atento a partir de febrero del próximo año en nuestra página www.indesol.gov.mx para que tú ahí puedas ver cuándo se abren nuestras convocatorias y poder ingresar tus proyectos. Mariano Carrillo, en Cuauhtémoc, en Ciudad de México, dice, ¿cuenta el gobierno municipal con la fuerza y los recursos necesarios para detener a las grandes empresas y los depredadores del medio ambiente? Sí, totalmente cuenta con los instrumentos y el marco jurídico y reglamentario, tanto de desarrollo urbano, de desarrollo ambiental, para poder determinar qué se vale y qué no se vale en el municipio. Y obviamente tenemos que abrir este apartado municipal a una participación activa de la sociedad a través de los colegios, de arquitectos, de ingenieros, de ambientalistas, establecer mesas de trabajo que también nos ayuden con la supervisión de este desarrollo. No somos ajenos y somos independientes en la determinación de qué se debe de hacer, o qué se debe construir o cómo se debe desarrollar el municipio. También se involucra el gobierno estatal en ciertos permisos y el gobierno federal, pero finalmente quien expide el permiso, las licencias de construcción o las licencias de funcionamiento son los municipios.
Entonces, sí hay una tamiz que va filtrando toda esa posibilidad de desarrollo, y debemos de tener esa responsabilidad de crecer con sustentabilidad. Déjenme concluir con esta pregunta. Rosario López te pregunta, Federico, ella está en Tehuacán, es académica, ¿cuáles son los mecanismos para lograr la integración de los actores económicos locales en las grandes cadenas productivas? Bueno, mecanismos son múltiples. Aquí el punto es aproximarse a las políticas de fomento económico desde la perspectiva de cadenas resulta mucho más provechoso que los convencionales enfoques sectoriales, digamos. Mecanismos hay múltiples. Entonces, sí insistir en que es importante trasladarnos de esos enfoques que de manera segmentada miran el fomento económico y aproximarlo desde una perspectiva de cadenas que nos va a permitir identificar funciones y actores. Y eso propicia el diálogo, la articulación entre ellos. Gracias a Armando Tinoco en Ecatepec, a Rodrigo Hernández en Tláhuac. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Tengo solamente 20 segundos para cada uno para sus conclusiones y les rogaría que fueran 20 segundos. Laura. Gracias por la oportunidad que nos brindan. En la medida que los gobiernos municipales abramos esa participación ciudadana, tengamos finanzas sanas y transparentes, que no se endeuden más los municipios, sino que vayamos más a la gestión de recursos por otras vías, ya sea de los 3 niveles de gobierno o inclusive en sociedad con la iniciativa privada, es en la forma como vamos a poder dar mayor resultado a los ciudadanos. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Federico. Bueno, de nueva cuenta, hoy día paulatinamente es un obstáculo seguir insistiendo en la lógica sectorial. Paulatinamente vayamos avanzando a la territorial, nos va a permitir acción pública más eficaz. Raquel. Bueno, pues yo concluiría enfatizando un poco en la importancia de establecer relaciones de confianza, de cooperación y de colaboración en los municipios, de escuchar a los actores sociales y de alguna manera entender cuáles son las necesidades a través de ellos para lograr articular iniciativas que realmente sean efectivas en términos de desarrollo local. Muchísimas gracias, Vladimir. Pues va en la misma tónica que los anteriores compañeros. Creo que se resume en, una vez más, incorporación de esta agenda social en la agenda política a través de todos los mecanismos de transparencia y de una buena visión de Estado. Muy bien, pues muchísimas gracias a la presidenta municipal electa de Puerto Morelos, a nuestra académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a nuestro profesor investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y a Vladimir, que viene de la organización Por el Camino de la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Bueno, pues los invito a que se inscriban al curso Los desafíos y las tareas de los municipios del México actual en la página de nuestro instituto, www.indesol.gov.mx/capacitación, así como a ver la 5ª teleconferencia que se llama Seguridad Ciudadana, la cual se va a transmitir en vivo el próximo jueves 22 de septiembre, de hoy en 8 es 15, así es de que nos vamos a tomar un pequeño receso, no los vamos a perturbar en las fiestas patrias, y el próximo 22 de septiembre, desde las 11 a las 13 horas, tiempo del centro, vamos a estar por Canal 26 de EduSat y también por internet. El próximo lunes 12 va a haber una teleconferencia especial, estará aquí el subsecretario Alberto Beñé de la Secretaría de Gobernación, hablándonos de la prevención social de la violencia, por lo cual los invito a que nos sintonicen lunes 12 de septiembre de 11 a 13 horas, tiempo del centro del país. La teleconferencia de hoy se va a repetir el próximo martes 13 de septiembre a partir de las 11 horas, solo por Canal 26 de EduSat. Para ver las teleconferencias anteriores por internet, recuerden usar la opción de teleconferencias anteriores en línea. A nombre de María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, agradecemos a la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP por facilitarnos la señal del Canal 26 de EduSat, a la Dirección General de Televisión Universitaria de la UNAM, a TV UNAM por su apoyo en la realización de este programa, a las delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, coordinadoras, coordinadores, facilitadoras y facilitadores de las teleaulas y centros digitales de capacitación para el desarrollo social en los estados, así como a todas las instancias estatales que colaboran recibiendo y facilitando el desarrollo de esta sesión. Pero como cada jueves, nuestro principal agradecimiento es a todas y todos ustedes. Buenas tardes, buen provecho.
Mover a México. Gobierno de la República.